parte del grupo de interés de Notebook. El día de hoy les traemos un tema de su interés, es estatus epiléptico, y nuestro expositor será Simón Euse Arboleda. Simón es también estudiante de 10º semestre de la universidad y es APH ya graduado de la Universidad CES. Adelante, Simon. Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya les voy a compartir pues las diapositivas. Me van ayudando por favor con los que están de sala externa, que pues, no tienen correo institucional, para que también puedan ingresar. Me confirman si me escuchan bien. Sí, Simon. ¿Por qué no? Listo, muchachos. ¿Ven la pantalla ahí entonces? Sí, Simon. Bueno, demos 5 minuticos a las 8:05. Aquí estoy viendo que ya se van a conectar algunos. Pues como Camila lo dijo, pues les voy contando. Pues vamos a hablar de estatus epiléptico. Eh, Como les contaba Camila, yo soy estudiante de 10º semestre, el fundador de URGUC. Pues ya en la junta directiva estamos de salida, ya hay una nueva cohorte pues que entra a la junta directiva del Grupo de Interés de Medicina de Urgencias de la universidad, sede en Medellín. La cooperativa pues tiene varias sedes en diferentes partes del país y ya hay varios grupos de interés en medicina de urgencias en otras partes del país. Hoy abarcaremos estatus epiléptico, un abordaje aprovechando y apoyando todo el tema desde la atención prehospitalaria, que el doctor Giovanni me hacía énfasis en que es muy importante tener en cuenta la pH, en especial en estos casos donde el manejo inicial lo define casi que todo. Eh, Usaré también pues, como esa información y la carrera previa, pero igual es un enfoque pues médico, ya que aquí hay algunos APHs que están conectados. Entonces en 2 minuticos empezamos. Bueno, empecemos entonces. Camila me confirma si le va dando ingreso por los que van entrando de usuarios externos. Sí, sí, ya Gracias. las está ingresando. Bueno, muchachos, empezando este temita, empezamos con un caso clínico que por coincidencia de la vida me tocó estos días. Doña Marta, 69 años de edad, es epiléptica de toda la vida, no convulsiona desde el año pasado. Es la más juiciosa pues es la más juiciosa en referencia a la adherencia al medicamento, puesto que es epiléptica de toda la vida. Llaman al 123 porque doña Marta se cae súbitamente a la acera enfrente de la iglesia saliendo de misa a las 6 de la noche. Eh, Refiere a la comunidad que realiza aparentemente movimientos clónicos generalizados de todo el cuerpo, además de golpearse la cabeza
en el andén cuando cae. Tener ese casito presente porque es caso pues típico de estatus epiléptico y vamos a abordar pues paso a paso este caso. Según la LA, que es la Liga pues, de Estatus Epiléptico, esto es británico, esto es de Inglaterra, la convulsión, el estatus epiléptico lo definen como la convulsión que dura más de 5 minutos o la actividad convulsiva recurrente sin recuperación de la conciencia entre episodios. Es decir, un episodio que dure más de 5 minutos o aquel que dure menos de 5 minutos pero no tenga una recuperación total de la conciencia posterior a esta. Lo que conocemos como el postictal, un postictal demasiado, pues, postictal prolongado, eso viene la palabra ictus, un postictal prolongado no se entra dentro de la clasificación. Tenemos dos términos muy importantes que tenemos que tener en cuenta que habla pues, la liga. El T1 y el T2. El T1 es la duración pues, de la crisis atípicamente prolongada. Es la crisis que ya entra dentro de este rango en los primeros 5 minutos, donde efectivamente va a necesitar tratamiento farmacológico y medidas terapéuticas porque no va a parar por sí sola. No es la convulsión que inició y pues en los pocos segundos se va a detener. No, este no va a ser el caso. Y el T2 es la duración de la crisis con riesgo de sufrir consecuencias a largo plazo, neuronales y cerebrales por la citotoxicidad y otras cosas pues, que vamos a ver en la fisiopatología, porque ya va a necesitar no solo tratamiento, sino intensificar ese tratamiento que ya vimos haber instaurado en el T1 para evitar un daño neuronal mayor o una muerte pues, con mayor probabilidad. Eso es lo que nos dice pues, la literatura. Empecemos con los ejes. ¿Qué nos dice la bibliografía respecto a los ejes? Ahorcarlo desde 4 ejes. Y vimos el caso clínico. Uno tiene que tener en cuenta qué nos dice la persona, tanto desde el ámbito prehospitalario como en el ámbito de urgencias. No podemos ignorar ni al acompañante del paciente, ni a la APH que trae el paciente o a la comunidad pues, que nos refiere. ¿Qué fue lo que vieron? Es decir, un enfoque semiológico. Un enfoque, perdón, etiológico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué horas? ¿Cuánto duró? ¿Cómo se murió? ¿Qué estaba haciendo? ¿Ella ya tenía eso? ¿O no pues la paciente ya sufría de epilepsia o no sufría? ¿Hace cuánto convulsiona? Son una serie de preguntas que uno dice, hay que hacérselas. Y el enfoque semiológico es, ¿yo qué encuentro? Yo la paciente la veo en postictal, efectivamente un postictal, efectivamente está convulsionando. Ahorita vemos la clasificación, puesto que en el 2025 se actualizó la clasificación, simplificándola en términos focales, generalizados, desconocidos o no clasificables, pues. Pero en términos de los ejes, esa semiología pues tiene que ser puntual. Esto sí es una convulsión. Aquí muchos de los APH conectados pues pueden dar fe de que hay pacientes que convulsionan, eso no es una convulsión. Ejemplo, cuando uno evalúa el Glasgow, un estímulo doloroso en un postictal, un estímulo doloroso debe doler. Si el estímulo doloroso es muy superficial, muy leve y el paciente no es un postictal verdadero, eso va pues a síndrome somático, eso ya es pues, psiquiátrico, pero en este caso no es un estado postictal verdadero, pues no tenemos que correrle como le deberíamos correr al verdadero estatus epiléptico. Tenemos un eje diagnóstico electroencefalográfico. Eso es netamente hospitalario, puesto que una electroencefalografía se cuenta en muy pocos lugares y pues la electroencefalografía, aunque es el estándar de oro para clasificar y diagnosticar pues el estatus epiléptico, en muchos casos pues no lo tenemos. Pero pues si la etiología y la semiología que hemos encontrado no es clara, necesitamos una electroencefalografía para poder diferenciar si es un estatus epiléptico o no, qué tipo y pues todas las clasificaciones neurológicas que esto debe llevar. Nosotros lo dejamos en focales, pues las focales aquellas que comprometen solo un hemisferio del cerebro. Se pueden ver clínicamente pues, movimientos de una sola extremidad, repetitivos, normalmente rítmicos. Las generalizadas, las bien conocidas, las más comunes, donde normalmente es ese enfoque clínico de que es que es una convulsión tónico-clónica generalizada porque compromete todas las 4 extremidades, es la más común en urgencias, es la más llamativa ante la comunidad y pues claramente es muy fácil de reconocer porque es muy llamativa, la gente rodea al paciente, lo llevan cargado, a la brava, le jalan el dedo anular el tercer dedo de la mano, que porque eso lo quita, le hacen un montón de medidas que al fin y al cabo no terminan siendo efectivas para la salud del paciente.
¿Qué medidas son efectivas? Evitar que se golpee contra cosas y pues llamar al servicio de emergencias. ¿Por qué? Porque es tiempo dependiente. Entonces todas las clasificaciones, sea focal, generalizada, ya la desconocida no clasificable, pues igual son tiempo dependientes. La desconocida no clasificable, pues la desconocida es cuando yo no puedo identificar si eso es focal o eso es generalizado. ¿Por qué? Si es generalizado, compromete ambos hemisferios. Si es focal, compromete solo uno. No lo logro identificar, es desconocido. Diferente a no clasificable, porque cuando yo hablo de una convulsión no clasificable, estoy pensando en unas convulsiones que no tengo forma de identificar cómo. No es que yo no sepa cuál es que no lo puedo clasificar si es una o la otra. Y netamente, pues necesito electroencefalografía. Eso es pues, obligatorio en esos casos. Dentro de la clínica, pues ver la tonicoclónica generalizada es muy sencillo. Pero tenemos unas pues, las no convulsivas, llamadas así, cuando tenemos la alteración de la conciencia y no hay esos movimientos motores tan evidentes. Requiere pues el diagnóstico electroencefalográfico definitivamente, y además necesitamos un ojo clínico un poco entrenado, porque en casos como las previamente llamadas convulsiones de ausencia o convulsiones de una extremidad, la bibliografía pues los ha llamado de diferentes formas. No es muy fácil ver los casos, pero todo deterioro neurológico debe ser enviado al sistema de urgencias lo más pronto posible. El tiempo es cerebro y no podemos pues esperar a que un paciente se nos vaya a complicar. ¿Qué pasa en la fisiopatología? ¿Por qué tenemos un estatus epiléptico? Todo empieza porque pues al principio, en los primeros minutos, los receptores GABA, que son aquellos pues encargados de la regulación, van a tener una pérdida eficaz ante la respuesta inhibitoria, ya que el GABA es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Tenemos una disminución de estos receptores. En algunos casos prolongados del estatus epiléptico de la convulsión con epilepsia de base, que se internaliza el neurotransmisor dentro de la membrana sináptica, pero esos en los minutos más tempranos simplemente hay una disminución de la respuesta. Adicional, poca eliminación del glutamato en esa unión sináptica. El glutamato como principal neurotransmisión excitatoria. Entonces tenemos una disminución de la inhibición, un aumento de la excitación, lo que genera pues un desequilibrio total que inicia inicia y perdura la convulsión. Requiere organismos vivos para su reproducción. Esto es un error de la diapositiva, qué pena. La excitotoxicidad sí es a causa del glutamato, pues la excitotoxicidad depende de esos movimientos, en los casos de la tonicoclónica generalizada, depende desde el movimiento, no solo del movimiento, perdón, de los músculos, sino que se vuelve un círculo vicioso. Cuando ese GABA se internaliza, y el glutamato está en aumento de secreción. Aparte de que no se elimina, se secreta más. Tenemos exceso de glutamato. Todo este aumento en la excitación de las neuronas nos genera radicales libres que terminan destruyendo tanto las mitocondrias como la membrana celular de la neurona, todo generando excitotoxicidad, que nos va a generar pues muchas de las secuelas de las que puede tener un paciente. ¿Qué es lo que nos dicen las guías? Tenemos que evitar sí o sí al T2. Son estas consecuencias. Esta es la razón, pues. Mucha de la bibliografía actual nos dice que tenemos que usar Step 1, Step 2, Step 3 y 4. El uno prehospitalariamente fundamental lo vamos a tratar. El 2 a nivel de urgencias. El 3 urgencias escalonándonos a unidad de cuidados intensivos. El 4 es netamente de cuidados intensivos. Eso se nos sale pues de esta charla, este es un espacio pues como les decía al principio, esta es una charla para público abierto, pero tenemos que abordar pues temas médicos y uniéndolo con la asesoría del doctor Johnny de la atención prehospitalaria. Tenemos que tener un manejo de urgencias pues simplificado. El ESTES 4 es netamente de UCI, pues manejo muy avanzado, y ya vamos a ver la razón del uno a uno de estos niveles. Eh, las causas etiológicas y los factores disparadores, eso es demasiado importante que lo tengamos presente. La clasificación nos habla de varias formas según la bibliografía que leamos. Si vamos a leer a la americana, si vamos a leer la inglesa, si vamos a leer otras europeas, si buscamos bibliografía colombiana, que hay algunas cosas descritas, pero concluyéndola en estos tres formas de agruparla y clasificarla, tenemos las causas sintomáticas agudas.
Causas sintomáticas agudas, pues vienen siendo esas propias del sistema nervioso central, como infecciones, ictus, sea hemorrágico o isquémico, TEC, trauma encefalocraneal. Pilas con el caso clínico de esta pacientica, porque tenemos que tener en cuenta si el TEC fue secundario a la convulsión y la caída, o la caída le desencadenó la convulsión. Eso es una pregunta muy frecuente porque el estatus epiléptico y pues, la crisis convulsiva nos genera una pérdida de la conciencia, lo que genera una caída de nuestra propia base de sustentación, golpeando mínimamente el piso. Adicional, otros objetos que podamos tener pues a nuestro alrededor. El trauma cerebrovascular pues debe ser tanto un diagnóstico diferencial como una consecuencia del estatus epiléptico. Trastornos metabólicos como la hiponatremia, cuando llegamos a una concentración menor de 115 miligramos por decilitro de sodio, pues nuestro cerebro va, puede, entre comillas, dispararse y va a empezar un estatus epiléptico, por lo menos una crisis epiléptica, pues, posiblemente llegando a estatus. Y la hipoglicemia resaltada, puesto que la hipoglicemia, tanto en pacientes diabéticos como en pacientes sanos, cualquiera de nosotros aquí puede tener una crisis epiléptica y llegar a estar en un estatus epiléptico por una hipoglicemia por diferentes motivos. No almorcé, no comió, lleva mucho tiempo en un ayuno prolongado, pilas que porque no hice ayuno ahorita en Semana Santa me va a dar hipoglicemia, no. Por unas pocas horas, un paciente sano no debería estar haciendo hipoglicemia, entonces es poco probable que vaya a convulsionar. Pero una hipoglicemia con un ayuno prolongado posiblemente nos lleve a una convulsión. Toxicidad, muy importante tener en cuenta que el consumo de cocaína, y lo vamos a hablar un poquitico adelante, el consumo de cocaína ha aumentado en Medellín, y esto es una droga que pues, nos puede llevar muy fácil al estatus epiléptico. Adicional, el consumo de antidepresivos tricíclicos, bien administrados o mal administrados, sea por un intento suicida, pues, o simplemente una mala administración del paciente, nos puede dar un estatus epiléptico. La abstinencia de alcohol es un diagnóstico diferencial también muy común en el estatus epiléptico, puesto que tiene un manejo propio de toxicología que debe ser abordado desde ese punto. A pesar de que la consecuencia es neurológica, el estatus epiléptico es neurológico, la abstinencia alcohólica debe ser manejada pues, por toxicología. Los factores disparadores es otro ítem aparte, que son aquellos pues, que en un paciente con previa epilepsia, ya conocida como la paciente, típica paciente de urgencias, que va a terminar siendo una falla en la medicación o cambios en el estilo de vida, la deprivación del sueño, efectos estresores, la bibliografía hablaba de luces cambiantes, muchos de los juegos de entretenimiento al público en general le hacen una advertencia, ejemplo, las películas en 3D y salas inmersivas, donde aparte de la película que por ejemplo, te muestran, usan luces con cambios rápidos y de alta potencia que en algunos casos pueden disparar un estatus epiléptico. Hay remotas y pues progresivas como secuelas de lesiones antiguas, una cicatriz, pues, de un trauma encefalocranial previo, de una cirugía, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Es que ella no sufre de nada, no sufre de nada. Usted le pregunta, ¿sufre de Alzheimer? Sí. Ah, listo, sufre de Alzheimer y es segunda o tercera vez que convulsiona. Tiene 78, 80 años. Hay que empezar a sospechar que esa etiología pues viene de estos casos. Em, Todo esto que queriéndolo llevar a que la mortalidad, la etiología principal, pues la etiología es el principal predictor de la supervivencia, pues buscar la etiología nos define el 80% de la supervivencia de ese paciente, porque si corregimos la causa con mayor probabilidad, pues la podemos corregir. Cuando vamos a buscar si podemos antelarnos a esto en el pro del bienestar del paciente, tenemos que buscar bibliografía un poco alejada de la actualidad. Ejemplo, información previa a la pandemia, mis profesores dicen que eso es anticuado, que eso es antiguo, que eso no se usa. Pero sorprendentemente esta escala, el STES, el Status Epilepticus Severity Score, pues nos habla dentro de cuatro enfoques, la conciencia, pues con el estado de conciencia del paciente, el tipo de convulsión que fue, si es mayor o menor de 60, menor o igual a 65 años o mayor de 65 años, y en los otros antecedentes personales epilépticos o no del paciente, dan unas clasificaciones que aunque el STE salió en el 2008,
que evalúa estas cuatro variables identificando si el desenlace es fatal o no fatal. Es decir, el paciente se murió o no se murió después de su estatus epiléptico, teniendo en cuenta estas cuatro variables. Y resulta que en México unos doctores en Ciudad de México sacaron otro estudio analizando los pacientes a través de esta escala, concluyendo que la escala este se asocia significativamente con la mortalidad intrahospitalaria y puede ser usada como predictor de los desenlaces adversos en pacientes con estatus epiléptico, dentro de la escala usando un puntaje de corte mayor o igual a 3. Entonces, si nos podemos prevenir a esto, y esto se puede usar mucho, no pues no en el ámbito prehospitalario claramente, en el ámbito de urgencias muy poco probable, pero si de entrada en las estancias en UCI se puede identificar que pacientes de alto riesgo de desenlace fatal y su motivo de ingreso a UCI es un estatus epiléptico, podemos empezar a hacer intervenciones más tempranas. ¿Listo? Entonces, sí, la respuesta es sí, nos podemos como adelantar un poquito a ese pronóstico. Empecemos con lo jugoso y lo sustancioso de esta charla, y es qué vamos a hacer nosotros. Desde el área prehospitalaria hay muchísimo para hacer, muchísimo. Eh, Parte, por ejemplo, desde identificación temprana. La comunidad en general es buena y mala relatando lo sucedido cuando algo como así, como esto pasa. Pues hay que entender que la comunidad en Colombia, entre el amarillismo y las ganas de grabar y un montón de cosas, o llaman muy tarde al sistema de emergencias, o no llevan al paciente, o le hacen maniobras, como les dije, nada que ver con la medicina basada en la evidencia, jalarle un dedo, ponerle una papa en la frente, etcétera, etcétera. ¿Qué hace entonces la atención prehospitalaria después de que llega tempranamente e identifica un estatus epiléptico? Un decúbito lateral, pues haciendo que eso lo deberíamos tener desde la infancia, pues desde Atracaban el mucho. colegio, teniendo en cuenta de que deberíamos tener un curso de primeros auxilios basiquito, póngalo de lado, ¿para qué? Para evitar una broncoaspiración por una emesis, muy probablemente que va a tener un paciente en estatus epiléptico, es muy probable que se vomite o en su postictal. Que ya el área de atención prehospitalaria, pues inicialmente lo coloca en esta posición para empezar su abordaje, seguido de suministrar oxígeno. Enseguida, la suministración de oxígeno es muy importante ya que hay que tener en cuenta que el estatus epiléptico y demás asociados, eh, hola, ¿me están hablando? No, ¿me escuchan? No, Simon, ya voy a silenciar. No. El oxígeno, pues buscando la protección del resto de neuronas del paciente, ya que el proceso de estatus epiléptico genera una apnea. El paciente no respira cuando está convulsionando, él hace apneas. Que no se desature en el monitor, pues, ya está la atención hospitalaria, una ambulancia, que ahorita hablamos de eso, no indica que el paciente no necesite oxígeno, que el paciente hay que mantenerlo en metas superiores al 92% de saturación de oxígeno. No se usan protectores bucales, ¿por qué? Esos protectores bucales que los alcancé a ver en alguna publicidad, protectores bucales no se usan porque se prioriza la ventilación. El ABCDE, primero, antes de que la oxigenación, es la ventilación, que es una vía aérea permeable. Aunque el protector bucal va a evitar que se muerda la lengua, pues sí va a terminar desviando el protector bucal hacia la orofaringe y obstruyendo la buena ventilación, entonces no tiene ningún pues como sustento científico esos protectores. La glucometría, como les decía, como causa secundaria, como diagnóstico referencial de alta probabilidad, es un infaltable en la atención prehospitalaria o el servicio de urgencias, dado que si lo trae la comunidad, pues pues, de los primeros signos vitales que hay que tomarle es una glucometría. En la atención prehospitalaria hay que diferenciar el servicio de atención prehospitalaria básico del medicalizado, pensando en que el básico tiene pues insumos no farmacológicos, aunque tiene oxígeno y tiene líquidos isotónicos, pues isosmolares, no tiene medicación. En este caso pues la indicación de poner medicamento la debe dar un médico y en la ambulancia básica no van médicos. A diferencia de la medicalizada que pues tiene medicamentos y el médico a bordo. Entonces, tener en cuenta que no es lo mismo que lo lleve una ambulancia básica o una medicalizada que en un sitio o que al sitio donde está el paciente convulsionando, en un estatus epiléptico, llega una ambulancia básica que hará el manejo inicial, como oxígeno, despejar la vía aérea, conseguir un acceso venoso, buscar una buena causa
identificar la etiología, es que no, se intentó matar porque se tomó todas las pastillas de antidepresivos que tenía ahí, no. ¿Qué fue lo que nos dijeron en la comunidad? A que si llega la ambulancia medicalizada, indaga todo esto y adicional inicia la medicación farmacológica indicada. ¿Que cuál sería? Sea en el ámbito hospitalario o sea en el ámbito de urgencias. Es midazolam intramuscular. Y hay un estudio que dice que muchas de las guías, por ejemplo, la ILAE que les hablaba al principio de la identificación, decían que no, que pues intravenosa o intramuscular. Hay un grave problema y muchos de los APHs que están aquí también dan fe de eso, que es casi imposible lograr un acceso venoso periférico permeable en un estatus epiléptico tónico clónico generalizado. Eso es un milagro de Dios. ¿Qué sí puede pasar? Una inmovilización de una extremidad para colocar midazolam intramuscular. Claro que se puede. Y hay un estudio de la New England Journal of Medicine que dice no inferioridad del uso de midazolam, uso de midazolam en estatus epiléptico en estos casos, a nivel pues intramuscular versus el intravenoso. Entonces, ¿cuál sería la dosis de este y este que hablaríamos en este caso del STEP 1, que es el área prehospitalaria o urgencias tempranas, donde la benzodiazepina pues el principal, lorazepam pues no tenemos disponible. Buscando cumplir los tiempos T1 y T2 para no tener daño, le damos 5 miligramos a menores de 40 kilos, pues paciente menor de 40 kilos, o 10 miligramos a pacientes mayores de 40 kilos. Ojo que en la bibliografía nos dice dosis plenas, dosis de estos valores. ¿Por qué pasa mucho? La ampolla viene de 5 miligramos. Muchas veces he visto a médicos de X servicio de urgencias poniendo una sola ampolla y diciendo que el paciente no respondió a la midazolam y escalafonando a la STEP 2. La bibliografía dice dosis plenas. Por el midazolam, el paciente claramente pesa más de 40, ese paciente pues, claramente pesaba más de 40 kilos. Hay que ponerle 10 miligramos, no 5. Entonces son dos ampollas. Dos ampollas intramusculares sería la dosis plena en este caso para poder escalar, si no es eficiente, al step 2. Entonces, cuando buscamos estabilizar el paciente en un estatus epiléptico ya establecido, ya eso debería ser en el servicio de urgencias, no va a tener que ver pues, el área prehospitalaria ya en el step 2. Eh, tenemos que tener en cuenta otro estudio. Aquí empezamos del estudio ESEST. El ESEST, ESTT, como lo pueden ver, pues habló que en el 2019 se buscó perdón, se buscó una comparación entre los antiepilépticos de segunda línea, que serían estos para el STEP 2, buscando la no inferioridad o una diferencia entre la respuesta a ellos, buscando que entre el levetiracetam, la fosfofenitoína y el ácido valproico o valproato, pues no hay una diferencia estadísticamente significativa que diga este es mejor o este es peor. Todo depende de el paciente. Y entonces aquí los quiero llevar. Lo importante es administrar la dosis de carga inicial de forma temprana y buscar en la segunda línea según la clínica del paciente. ¿Por qué? El levetiracetam pues es la opción más segura en urgencias, no tiene interacciones medicamentosas ni efectos cardiovasculares, pero muchas veces no se encuentra. No se encuentra, en especial en los servicios de urgencias de Colombia. El valproato, o el ácido valproico, a su diferencia, sí es muy efectivo, sí se encuentra, está en prácticamente todos los servicios de urgencias, pero está contraindicado en enfermedad hepática, en trastornos del ciclo de la urea y obviamente está contraindicado en el embarazo. Y la fosfofenitoína, fíjate, como su efecto, su mecanismo de acción bloquea los canales de sodio, tiene muchos efectos adversos, pero muchísimos. Entonces requiere un monitoreo muy estricto de arritmias, hipotensión, y está, ahorita lo veremos en poblaciones especiales, contraindicado en posibles causas como intoxicación de cocaína de ese estatus. Entonces, idealmente, si tenemos valproato, usar valproato; si no tenemos levetiracetam y la fenitoína, en lo personal dejarla de última opción. Hay estudios pues, que respaldan esta información. Se hizo un estudio triple ciego donde se usaban estos y pues no hubo tampoco evidencia estadísticamente significativa. Se considera entonces el valproato como una gran opción. Teniendo el STEP 1 prehospitalario, STEP 2 en urgencias, puede seguir escalando el estatus epiléptico. Sí,
puede seguir escalando el estatus epiléptico, se puede volver refractario dentro de la identificación, pues como lo pone la bibliografía, se puede volver refractario. Eso necesita manejo neurológico y posiblemente una UCI, como les estaba contando al principio. Falló la benzodiazepina, falló el anticonvulsivante. ¿Qué necesita este paciente? Efectivamente, ¿qué va a necesitar? Ya cuando estamos en el step 3, el estatus es refractario, ese cerebro va a estar disparado a pesar de que ya se le puso un medicamento, indica que tiene los mecanismos reguladores totalmente inhibidos. Esos receptores del GABA están completamente internalizados en esa membrana sináptica, entonces no va a seguir respondiendo a esto. Pero que sí debemos hacer nosotros que esa refractariedad no deje la menor cantidad de secuelas posible. ¿La hipoxia nos puede generar una secuela? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Intubamos al paciente. Ese paciente necesita intubación orotraqueal temprana, una UCI. Entonces, yo no estoy en una alta complejidad, yo tengo que buscar por cielo, mar y tierra cómo llevar al paciente en las mejores condiciones posibles a una UCI, ya que lo va a necesitar y ese estatus epiléptico no va a volver. Si en este punto no va desescalonado, con la medicación a dosis plenas, no va a desescalonar. Y aparte, pues necesitamos una electroencefalografía continua para monitorizar la respuesta del paciente y para identificar que si esas convulsiones eran tonicoclónicas generalizadas y se convierten en en un estatus epiléptico pues, no convulsivo, porque el paciente no convulsiona, pero sí convulsiona neurológicamente, pues hay que poderlo ver en un trazado electroencefalográfico. Nosotros, ¿qué deberíamos hacer entonces en el área médica pensando en que el paciente ya va a estar intubado y va para UCI? Tenemos que tener al paciente con una anestesia y con infusión. La bibliografía habla de midazolam 0,2 miligramos, pues como el principal, dándolo a intravenosa, pues cada 5 minutos, sin superar 2 miligramos, pues por kilo. En su defecto, usar propofol, 1 o 2 miligramos también cada 5 minutos. Este se da un poco más hasta pues 10 miligramos por kilo. Aparte de esta medicación y este manejo inicial que le tuvo que haber hecho al paciente, en las órdenes médicas tenían que estar varias cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar pensando en que cuál es la causa, porque como les dije al principio, si yo no identifico la causa, no la corrijo. Si no la corrijo, no para la convulsión. Identificamos la causa y tenemos que pedir unos infaltables. Tenemos que pedir unos infaltables como pues, el hemolocograma, los electrolitos, los gases arteriales y el lactato, pues buscando en que ya el paciente no esté generando una acidosis respiratoria o sistémica y que el paciente no tenga un lactato superior a 2,45, pues 2,5 milimoles por litro, porque esto nos puede diferenciar el desenlace y las secuelas que vaya a tener el paciente. Si esos electrolitos cambian también, si el sodio o el potasio es una hipoglicemia, una hiponatremia, como les decía, esa es la causa. Si no la corregimos, pues no va a salir de ahí. Tóxicos probables. Identificamos si el paciente consumió cocaína, alcohol, es un alcoholismo crónico que pues, está en abstinencia. Identificamos unos tóxicos probables. Otros pues, del área toxicológica. La gesta es muy importante porque si la paciente, pues no es doña Marta, pues claramente, si la paciente es una femenina en edad fértil, es muy probable, como los del área hospitalaria se han dicho, mujer en edad fértil está embarazada hasta que se demuestre lo contrario, cuando es nuestra paciente. Entonces tenemos que pedir prueba de embarazo. Dentro de los laboratorios, una femenina en edad fértil se tiene que pedir prueba de embarazo. ¿Listo? Es muy diferente si estamos pensando, se le note o no se le note la gestación, porque la perspectiva del embarazo es totalmente diferente. Entonces, se le note o no se le note, la prueba de embarazo se le pide. Adicional, nos cambiaría totalmente el manejo si hablamos ahorita en poblaciones especiales, si eso es una eclampsia o si eso es un estatus epiléptico, porque es una paciente que convulsiona, pues desde chiquita, por así decirlo. Pedimos una neuroimagen y no cualquier neuroimagen. Entonces yo tengo que pensar en que de manera estructural y graduada debo pedir una neuroimagen. Primero, la tomografía de cráneo simple. Pues es la inicial, la que se puede encontrar muchas veces en urgencias. Me identifica cosas fáciles, grandes, una hemorragia aguda, lesiones ocupantes de espacio, fracturas de cráneo. Pero si yo tengo que pasar a una resonancia, es porque sospecho lesiones puntuales.
Estoy pensando que hay un daño del tálamo, de la corteza, pues ya es un estatus refractario. Suprarrefractario, habla la bibliografía y esto es lo que les hablaba del estrés 4, eso es de UCI, pero muchos de los pacientes terminan con resonancias donde encuentran la lesión concomitante, pues la que causó el daño, y pues eso no lo identifica a uno como médico en el servicio de urgencias y menos en el área pues hospitalaria. Pero es importante tener claro nada, primero la tomografía, después la resonancia, si sospecho pues cambios sutiles. La punción lumbar tenemos que, después de descartar hipertensión intracraneal, tenemos que sospecharla cuando pensamos en que el paciente tiene una neuroinfección. Si el paciente es típico paciente en el área prehospitalaria, paciente habitante de calle, consumidor de múltiples drogas, con múltiples coinfecciones, que al tacto está súper febril y efectivamente la cuantificación es 39 de fiebre. Sí, sacando de este grupo, pues, al área pediátrica, ya que, pues, el estatus epiléptico en el mundo pediátrico necesita, pues, se me sale obviamente de las manos, necesita una charla completa de estatus epiléptico en pediatría, pero teniendo en cuenta el adulto y en un contexto de habitante de calle, una neuroinfección es de altísima sospecha. Entonces, si el paciente no tiene hipertensión intracraneal, está convulsionando, yo la tomografía la veo bien, todo el hemoleucograma pues está alterado porque no sugiere una infección. Los electrolitos están bien. Necesito una punción lumbar, es muy probable, pero siempre y cuando yo ya haya hecho la tomografía, que es lo más probable. ¿Listo? Poblaciones especiales. Aquí para que vayamos pues como dejando las cosas claras ya de la manejo típico, hagamos un repasito para que nos quede pues claro a todos. Pues este es uno, midazolam, benzodiazepinas, gol estándar, dosis plenas, 10 miligramos, si pesa más de 40 kilos, pesa menos de 40 kilos, 5 miligramos está bien, es decir, una ampolla. No le den una ampolla a un paciente grande, el paciente necesita dos ampollas para considerar una dosis plena. Entonces no escalen al estrés 2 sin darle el estrés 1 completamente. Y pues apoyo completamente a que en el área prohospitalaria, en algún punto, se tenga pues medicación en ambulancias básicas pues para estos casos tan severos, que son tiempo dependientes. El cerebro de una persona es invaluable, entonces tener midazolam de manera temprana sería maravilloso. Urgencias, step 2, probato de sodio, levetiracetam y fenitoína, pues hay prolaitos. Step 3, pues ya falló la benzodiazepina, ya falló el antiepiléptico, dejamos en infusión midazolam, propofol y buscamos intubar, pues buscando, ya habiendo intubado al paciente antes de iniciar la infusión y buscando pues una UCI, una electroencefalografía continua. Pedimos los laboratorios, miramos la neuroimagen, la función lumbar y en pacientes en poblaciones especiales tenemos que, si la paciente está embarazada, sospechar una eclampsia, pues lo que es muy probable que si pues, la hipertensión es la causa, el manejo es el sulfato de magnesio, eh, bajo las cargas, pues los 6 gramos de los primeros 15 minutos y 1 gramo pues en infusión por hora, pero esto considerando pues salvaguardar la vida de la madre y en dado caso el parto, pues, pero esto es enfoque ginecobstétrico, pensando pues en la vida y el bienestar del binomio. En el paciente adulto típico, si no está en un embarazo, otra población especial muy importante son los tóxicos, como les venía contando. El paciente intoxicado por cocaína no se le puede dar benitoína como segunda línea de tratamiento. No, no se puede. Está contraindicado directamente, puesto que sobreestimula y termina siendo una refractariedad o una superrefractariedad y secundario al mal manejo dado. Em, y es muy probable en Medellín. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque la alcaldía de Medellín esta semana publicó una noticia, esta foto es tomada en la página oficial de la alcaldía de Medellín, donde se considera que se identificó que el municipio de Medellín se aumentó el 35% el consumo de cocaína. Eso es mucho. Es decir, es muy probable que tanto en el ámbito hospitalario como en urgencias, pues encontremos pacientes intoxicados por cocaína que entren por el estatus epiléptico. Y obvio, de la mano va todo las consecuencias de vasoespasmos y infarto, pues que eso pueda tener. No es muy probable tenerlo en cuenta en el estatus.
Bueno, eso era todo lo que les quería contar, muchachos. Les agradezco a ustedes primero pues, por estar a esta hora aquí ya tan tarde, queriendo aprender un poquito más de urgencias. Tengo dos agradecimientos muy importantes que hacer y pues el primero es al programa de atención prehospitalaria de la ciudad de Medellín, pues aquel que me acogió durante algunos años y adicionalmente le garantiza y meto las manos al fuego por el programa que busca por cielo, mar y tierra, llueva, trueno, relampaguee, que un paciente en estatus epiléptico tenga la atención más rápida y oportuna que se pueda dentro del área de Medellín y logres llegar a un servicio de urgencias lo mejor que, en las mejores condiciones posibles. Entonces, agradeciendo, pues dentro de este tema, agradeciendo pues muy especialmente el programa de atención hospitalaria de la ciudad, eso es de Medellín nada más, muchachos. Que mucha gente dice, no, es que en Sabaneta, en Envigado, eso ya lo verán sus cuerpos de bomberos, pero en Medellín se vela por el bienestar del paciente en un estatus epiléptico con todas las fuerzas que se tienen. Y segundo agradecimiento muy importante pues al doctor Giovanni, quien fue mi asesor pues en esta charla, el urgentólogo del MUA y jefe del programa de posgrado de Medicina de Urgencias de la Universidad Cooperativa C de Medellín, quien es además nuestro tutor docente en el grupo de interés de medicina de urgencias. Pues que también ya nosotros vamos de salida, como les decía al principio de la charla, la junta directiva fundadora, pues ya muchos de nosotros vamos para el internado, entonces pues igual agradecerles esta última charla. Muchísimas gracias. Simón Santiago Montero tiene la mano levantada. Hola. Adelante, Hola, Santiago. gracias. Pregunta, buenas noches primero que todo. Entonces, en el caso de intoxicación con amitriptilina, bueno, con antidepresivos tricíclicos, al bloquear los canales de sodio, ¿también estaría contraindicada la fosfenitoína, la fenitoína? ¿A bloquear los canales de qué dijiste? Es de sodio. La fenitoína pues, Ujú. termina bloqueando los canales de sodio. Si en intoxicaciones se sospecha cocaína u otras intoxicaciones, no se recomienda la fenitoína. Igual como les digo, uno, es difícil de encontrarla, la verdad. Dos, escalonarlo primero con el valproato. Es como el ácido valproico está en cualquier parte. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, muchachos? ¿Una inquietud? No, Simon, nadie Bueno, más. no, no siendo mal, les agradezco mucho. Feliz noche. Espero les haya gustado, pues, y les sirva bastante.